esto ya. Pero hablar sí podemos, ¿no? Sí, 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 tú habla lo que quieras. Es simplemente que como la subiré a YouTube, ¿sabes? Pues por lo menos que no se os vean, las caras, así un poco de política de privacidad, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a empezar, ¿vale? Hay algunas que, a ver, el examen, que es un poco lo que dijimos. Hay preguntas muy fáciles. En general no me ha parecido el examen difícil como para probar. Sí que hay algunas muy específicas, ¿vale? Que son las típicas ya para sacar buena nota. Pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Ay, que se me está apuntando alguien. Esperaos un segundo que abra las fotos. Vale, y vamos a empezar por la número 1. ¿Vale? ¿Del B? O bueno, tú dices... Yo tengo el B. Yo también. El modelo B. Pues yo no sé cuál es el modelo B porque aquí no me sale. Yo creo que cambia A solo ver, el orden de un enfoca. par de preguntas solo. Únicamente. Sí, la 4, el orden. La 3 con la 4. Vale, pues bueno, pues como Pues- todas las vamos a ir leyendo todas. Vale, vale. Vale, entonces vamos allá. Venga, esta que es fácil. La psicología fisiológica A tiene como objeto el estudio de los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta en cualquier momento del ciclo vital del organismo. B es un mero nexo de unión entre la fisiología y la psicología. O C surge directamente de la corriente reduccionista de la que Santiago Ramón y Cajal es uno de los principales exponentes. A. Esta es la A. Es la O sea, acordaros lo que decíamos en clase, la B es como un desprecio. En plan, es un mero nexo de la unión entre la fisiología y la psicología. Esa, Sí. por supuesto que no. No, ¿vale? sí, no es difícil el examen, pero... Y Ramón y Cajal, ¿vale? No tiene que ver nada con la reducción con la corriente reduccionista. De hecho, Ramón y Cajal, No. más que ver con el tema neuronal, ¿vale? Y gracias a él sabemos que las neuronas son independientes y que no se tocan, ¿vale? Pero no va para nada por la corriente reduccionista. Así que, por tanto, la 1 sería la A. ¿Vale? Dice, 2. Los registros de un electroencefalograma a lo largo de una noche de sueño muestran que la actividad del cerebro de una persona saludable, A, es diferente cuando está dormida y cuando está despierta, lo digo al revés, B, es igual cuando está despierta y cuando está dormida, o C, no varían toda la noche. Vale, pues esta, ¿vale? Sería, evidentemente, es diferente a cuando está despierta, cuando está dormida, ¿vale? Una persona saludable y una persona que no estuviera saludable. Acordaros lo que decíamos en clase. Durante la vigilia, ¿qué tipo de ondas aparecen con frecuencia? Pues las alfa y las beta. Y en cambio, cuando dormimos, entramos en otro tipo de ondas, ¿vale? Por tanto, la 2 sería la A. Es diferente cuando está despierta y cuando está dormida, ¿vale? Vale. Dice la 3, en humanos, bueno, que esta aquí es donde os cambia según el modelo, ¿vale? Dice, en humanos, un ciclo de sueño, A, tiene una duración media de 90 minutos, B, se repite unas 4 o 5 veces a lo largo del tiempo de sueño nocturno, o C, las dos son correctas. La C. ¿Vale? Pues en este caso, exacto, las dos son correctas, ¿vale? Porque lo que decíamos, ¿vale? Es que en el momento en que nosotros entramos en el sueño, lo que es el pasar de la fase N1, N2, N3 a la fase REM, todo eso dura 90 minutos. Pero claro, nosotros ¿cuántas horas dormimos a lo largo de una noche? Pues 8 horas. Por tanto, 90 minutos más 90 minutos más 90 minutos, es decir, hora y media más hora y media más hora y media más hora y media más hora y media, suman pues esos 4 o 5 ciclos que se repiten a lo largo de una noche, ¿vale? Por tanto, tiene una duración de 90 minutos y se repite pues unas 5 veces, las 8 horas que nos pasamos durmiendo, ¿vale? Dice la 4, los investigadores del sueño insisten en que no dormir, dormir poco o dormir mal, A, prácticamente no tiene efectos importantes en la salud, B, puede tener efectos importantes y potencialmente peligrosos en la salud y en la vida diaria, o C, solo tiene efectos graves en las etapas del desarrollo temprano. Vale, pues esta será la B, ¿vale? La B. Esta es un regalo, aquí os han puesto un regalo con la 4. Pues Sí. Yo ahí me lié bastante porque por el experimento ese que había de los chicos que decía que no les pasaba nada. Ay, no te escucho bien, Belén. ¿Dónde te has metido hoy? Yo metí la pata por eso, porque yo en clase escuché que el no dormir para los animales era mortal, pero que nosotros, aunque pasemos eso, que no nos afecta demasiado.
Sí, Entonces metí la pata. ¿No marcaste la B? No. Ay, Rosa, por La Dios. marqué, pero luego la quité, porque digo, no, en clase se dijo que esto no era mortal, que era... Sí, pero fíjate, potencialmente peligroso para la salud. Algo potencialmente peligroso para la salud te puede llevar Ya, a la muerte, ¿vale? O sea, claro. pero bueno, venga, seguimos para Bueno, adelante. da igual. ¿Vale? Es que fijaros que siempre, que os tengo dicho, que estas que son fáciles, ¿sabes qué pasa? Que las sabéis y empezáis a darle vueltas porque empezáis a pensar, no puede ser tan fácil, no puede ser tan fácil. Sí, hay Y algunas que acordarnos de cosas, sí. claro, pensad que de las 25, igual que van a haber 2 o 3 que van a ser mortales, os van a poner 2 o 3 que serán facilitas, ¿vale? Entonces también darles un poquito de cancha a estas preguntas, que también pueden apareceros fáciles. ¿Vale? Venga, mira, a la homeostasis, con lo pesado que soy yo con la homeostasis. Dice, el proceso... ¿Dónde está esa? Espera, la ¿cuál es? 5. Vamos a Es la que no 5. coinciden, ¿sabes? Pues vamos al Proceso proceso homeostático. del sueño. Vale, sí. ¿Vale? Dice, es un proceso fisiológico de regulación por el cual la somnolencia aumenta por la noche. B, es un proceso fisiológico de regulación del sueño por el cual la somnolencia aumenta en función del tiempo pasado en vigilia y disminuye en función del tiempo pasado durmiendo. O C, obliga a los animales a permanecer a salvo de peligros, ahorrando energía y desconectados del mundo exterior durante una parte del día. Esta es la B. La B. La ¿Vale? B es la B. Sí. Acordaros de la homeostasis, ¿vale? O sea, yo creo que este ha sido el concepto que... Equilibrio, ¿no? Del organismo. Yo creo que cuando ya se haya acabado la asignatura y penséis en mí, pensaréis en mí y en homeostasis, ¿vale? Es decir, la homeostasis es la búsqueda constante del equilibrio, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la homeostasis del sueño, lo que estamos hablando es que a medida que estamos pasando un tiempo en vigilia, están aumentando nuestras ganas de dormir y viceversa. Cuando estamos cada vez pasando más tiempo dormidos, aumentan nuestras ganas de estar despiertos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestro organismo, está buscando siempre una situación de equilibrio, ¿vale? Donde ni mucho sueño ni mucha vigilia, siempre en el punto exacto. ¿De acuerdo? Los buenos arroces. A ver, ¿cuál es la otra? Dice la 6. Estudio de la conducta sexual. Sí, en el estudio de la conducta sexual, las conductas apetitivas, dice A, se caracterizan por ser flexibles y se pueden moldear mediante el condicionamiento clásico o instrumental. B, se caracterizan por ser estereotipadas y reflejas. O C, tienen un ejemplo claro de este tipo de conducta en la lordosis. ¿Vale? Pues esta Yo he sería puesto la B. la A, ¿vale? ¿Sí? Las conductas apetitivas, tú piensas que el hecho de ir a comer, ¿vale? No es algo innato en nosotros. Nosotros aprendemos dónde está el alimento, nosotros aprendemos a lo mejor el camino que tenemos que hacer para descubrir dónde están las presas que vamos a cazar, o incluso nosotros mismos sabemos que tenemos que ir al supermercado y traer. Es decir, todo esto depende de un aprendizaje, de un condicionamiento, ¿vale? Es que yo miré y en la página 5 parece que ponía eso, pero bueno. Yo la tengo bastante clara porque por condicionamiento son flexibles. Tú piensas que, por ejemplo, lo que es una conducta estereotipada y refleja es la lordosis, ¿vale? Que la lordosis es el arqueamiento de la rata cuando se pone así, lo que hablábamos en clase que se ponía así como con la columna vertebral para arriba cuando llegaba el momento de hacer el sexo. Pero fíjate que si nosotros le apretábamos las patitas delanteras a la rata, la columna vertebral también adquiría o sea, la rata llevaba a cabo el efecto de la lordosis. Entonces, eso sí que es una conducta estereotipada, en plan de, en el momento en que aparece, ¿vale? Es innata, ¿vale? Pero nosotros el comer, las conductas apetitivas, piensa, por ejemplo, el estudio aquel que decíamos, ¿vale? De aquellas ratas donde se les empieza a retrasar las horas de comida, ellas se adaptaban. O sea, fíjate que el comer, luego también piensan animales. Los animales no a todas horas ni en todos los meses del año tienen a su disponibilidad el alimento. Es decir, tienen que aprender a ser flexibles, tienen que moldear su propio condicionamiento al ambiente en el que se encuentran. Entonces, esta tiene que ser la A, ¿vale? Pero Vale. de todas formas la voy a buscar, ¿vale? Porque si No, no deja. Si te lo sabes tú mejor que yo. Yo es ¿vale? que lo miré y muchas veces encontramos lo que queremos ver. Yo no sé, ¿la habéis hecho alguna, la hicisteis vosotros alguna del resto? Sandra, Sí, Belén, bueno. Sí, yo tengo puesta la... Sí, yo la...
Yo Yo la A puse también. O sea que nada, que es la... Pues venga, vamos a las 7. Durante la diferenciación sexual, una de las funciones de las células de Sertoli es A. Permitir el desarrollo del sistema mulleriano. B. Activar el gen SRY. O C. Impedir la diferenciación de la gónada indiferenciada hacia el ovario. ¿Vale? En este caso sería la C. La ¿vale? C. ¿Por qué? Porque el gen SRY es el primero que se activa, ¿vale? Es decir, primero se activa el gen SRY que va a sintetizar estas células de Sertoli y estas son las que van a decir, vale, si el gen SRY me ha activado a mí, significa que nosotros nos tenemos que transformar, que la gónada tiene que transformarse en los futuros testículos. Por tanto, lo que vamos a hacer es impedir que aparezcan los ovarios, ¿vale? Entonces, sería la C. ¿Vale? Sí. La B no lo es porque el gen se activa primero, ¿vale? Y las células de Sertoli aparecen como consecuencia inmediata de esto. Y la A tampoco, porque si permitiéramos el desarrollo del sistema mulleriano, estaríamos tirando hacia la mujer, ¿vale? Sí. Entonces, esto no podría ser así, ¿vale? Por tanto, la C. Vale. Y ahora, a ver que saque otra foto. La 8 dice... Uy, que lo he descuadrado todo. En el hombre, durante la activación sexual, se ha relacionado a la amígdala con... Y fijaros que esta se puede contestar simplemente sabiendo lo que hace la amígdala. Dice A, los aspectos emocionales y motivacionales de los estímulos. B, con la erección. O C, esta estructura no interviene en la activación sexual en el hombre. Entonces, la amígdala está firmemente, bueno, es que se dice que es el centro de las emociones, ¿vale? Por tanto, en la activación sexual sería la correcta la A, es decir, los aspectos emocionales y motivacionales de los estímulos. Se podía haber sacado simplemente sabiendo lo que hace la amígdala o ya metiéndote en el capitulito de activación sexual, lo he comprobado, ¿vale? Y lo pone directamente tal cual. Pues esta la miré y en la página 60 hablaba de que la amígdala intervenía en la erección. No, eso es el tálamo. O sea, léetelo bien porque Ya. ahí lo pone, ¿vale? El Puse la tálamo, página y todo, bueno. Pues... el tálamo y el putamen tienen que ver con la erección, pero la amígdala tiene que ver con la activación sexual, con el aspecto emocional. ¿Vale? Esta sería, la 8 sería la A, ¿vale? Sí, la verdad es que es fácil, pero vale. Sí, pero claro, es lo que decimos, juegan los nervios, luego pues las noticias que recibas durante el día, o sea, Rosa, tú ahí tampoco te machaques más, o sea, si a ti fue un día complicado, pues ya está, ¿vale? No le des más vueltas, que al final esto es un examen y oye, que tienes ya camino recorrido de aquí a septiembre, ¿vale? Sí. Dice la 9, en la pubertad, ¿qué ocurre en la pubertad? Yo ya ni me acuerdo, hace muchos años. Dice, se producen unos cambios predecibles en los caracteres sexuales primarios y secundarios. B, hay dimorfismo sexual. O C, las dos son correctas. ¿Vale? Pues en este caso... Las dos, ¿no? Son correctas, ¿vale? ¿Hay dimorfismo sexual? Sí, ¿por qué? Pues porque en los niños y en las niñas los cambios que se dan son distintos, ¿vale? ¿Y cuáles son esos cambios? Pues son cambios de carácter sexual primario y secundario, es decir, nos empieza a aparecer ya vello en las axilas, a las chicas les empiezan a crecer las tetas, aparece la regla, a los chicos les empieza a salir barba, la voz te empieza a hacerse más grave en los hombres y más aguda en las mujeres, ¿vale? Entonces aparecen, las dos serían correctas. ¿Vale? Y dice, una de las funciones principales del glucagón es facilitar la transformación de A, la propiomelanocortina en el neuropéptido Y, los triglicéridos almacenados en los músculos a ácidos grasos para ser liberados a la circulación sanguínea, es decir, facilita la transformación de los triglicéridos almacenados en los músculos a ácidos grasos para ser liberados a la circulación sanguínea, o facilita la transformación de proteínas en aminoácidos. ¿Vale? Pues esta es la B, ¿vale? Que está, ¿os acordáis que hablamos en una de las últimas clases de repaso, hablábamos mucho del glucagón, ¿vale? Que nosotros necesitábamos para toda la grasa que nosotros teníamos almacenada en la barriga, necesitamos transformarla en glucosa cuando el cuerpo necesitaba volver a alimentarse. Entonces, para ello, igual que la insulina era quien la almacenaba, quien descongelaba esa grasa era el glucagón,
¿vale? Entonces sería la 10B. ¿De acuerdo? Luego, las proteínas en aminoácidos no hay que transformar nada, ¿vale? Porque las proteínas directamente no, o sea, ya se disuelven en aminoácidos y no se transforman, no se almacenan en ningún momento. Uy, ¿esto qué es? ¿Que me he caído? Ah, no. Ah, mira, que aquí hay más gente, que está aquí por aquí Cristina y tal. Cristina, que es que como voy a subir la clase a YouTube, he dicho que si queréis quitaros la cámara, ¿vale? Y así, pues eso, por privacidad. Pues si no queréis salir en YouTube, ¿vale? Bueno, Pues, me pones una ardilla o algo así en la cara. claro, No me importa. Ay, He te llegado tarde, no me pongas que llego tarde. Venga, me lo quito, me lo te quito. quito. Entonces, No, no pasa nada, no me importa, no me importa. pero bueno, pues si acaso yo te dejo ahí retirada, ¿vale? Entonces, vamos a, bueno, eso, que las proteínas no se almacenan, no pueden almacenarse como si pasa, por ejemplo, con los hidratos o con los triglicéridos, ¿vale? Las proteínas directamente son utilizadas por nuestro cuerpo y ya está, ¿vale? Y luego la A es una tontería, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Vamos a la 11. Dice, en experimentos realizados en la década de los 80 en ratas, se pudo comprobar que cuando las ratas tienen disponibilidad total de alimentos y están sometidas a ciclos de luz y oscuridad de 12 horas, A, realizan en total 1 o 2 comidas como mucho al día, B, las pautas de alimentación son más o menos constantes, o C, el consumo de alimentos se produce principalmente durante el día. ¿Vale? Pues esta es la B, ¿vale? Es decir, las pautas de alimentación son más o menos constantes. Esta es la típica, ¿vale? Igual que os han puesto algunas muy fáciles, os han puesto algunas más complicadas de un experimento random que han colocado por ahí por el libro, ¿vale? Pues esta es una de ellas, la 11, ¿vale? Entonces, en ese experimento lo que se vio es eso, que directamente si ellos lo que tienen es opción a comer durante las 24 horas, ¿vale? Es decir, que pueden acceder a los alimentos durante las 24 horas. ¿Os acordáis que decíamos que las ratas son tímidas? Entonces las ratas hacen su vida por la noche, ¿vale? Entonces, ¿cuándo comen ellas? Pues ellas salen a comer por la noche. Entonces, aunque tengan disponibilidad de alimentos en las 24 horas, ellas igualmente, si tienen ciclos de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, pues van a seguir comiendo a la misma hora, ¿vale? Es decir, ellas comerán pues a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana y a lo mejor a las 12 de la noche, ¿vale? Es decir, ellas van a seguir con sus hábitos normales, ¿vale? Entonces sería la B, ¿vale? Esta también la he contrastado con el libro para que no haya dudas, ¿de acuerdo? Dice la 12, venga esta. Dice, en relación con la ingesta, se ha demostrado que el neuropéptido Y es un potente anorexígeno. B, administrado centralmente en los ventrículos o en el hipotálamo, es capaz de promover la conducta de ingesta. O C, actúa sobre los receptores MCR4. ¿Vale? Pues evidentemente no es un anorexígeno, ¿vale? Porque lo que hace el neuropéptido Y es promover la ingesta, pero tampoco actúa sobre los receptores MCR4, porque para eso ya teníamos el PRAC, ¿os acordáis? Entonces la respuesta correcta es la B, es decir, que si nosotros lo inyectamos directamente en el hipotálamo, directamente vamos a hacer que la conducta de ingesta aparezca, es decir, acordaos que el Y es un orexígeno, ¿vale? La 12, la B. Ay, espera que... claro, que esto serán preguntas, claro. Muy bien, tenía la B marcada y la cambié a la C final. Ay, Mike, ¿te has ido a la C teniendo la B marcada? ¿Me cago en la leche? A ver, si quieres puedes hablar, Mike? O sea, os he dicho que quitéis el... O sea, si puedes hablar, tú para adelante. Vale, dice, pues sí, porque esa... es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tenéis que guiaros un poco por vuestro primer pensamiento. Yo cuando hacía exámenes de este tipo siempre era en plan de... Lo primero que me viene generalmente suele ser muchas de las veces la respuesta correcta. ¿Cómo? Belén se me ha colado. Espérate, Belén, que te ponga en silencio, que creo que se te ha activado esto. Vale, vamos allá con la 13. Dice, en los experimentos llevados a cabo por Lenoir y sus colaboradores, los autores comprobaron que las ratas apretaban la palanca que les proporcionaba a sacarina un número significativamente mayor de veces que las que les suministraba azúcar, B,
apretaban la palanca un número mayor de veces de cocaína que cuando se les suministraba azúcar, o las ratas apretaban la palanca que les proporcionaba sacarina un número de veces mayor que las que les suministraba cocaína, ¿vale? Es decir, ellas tenían la opción de elegir entre, o sea, darle a dos palanquitas donde podían obtener o bien azúcar o bien cocaína, ¿vale? Entonces resulta que cuando esto ocurría, ¿vale? Las ratas preferían o pulsaban muchas más veces las palanquitas de azúcar, ¿vale? Es decir, preferían el azúcar a la cocaína. Y fijaros que la cocaína en realidad tiene este efecto adictivo, pero ellas palatabilidad, por el sabor dulce, lo preferían, pero incluso en los mismos experimentos con sacarina también preferían la sacarina a la cocaína, ¿vale? Entonces, digamos que era más ya no por el sabor, sino por el refuerzo calórico que esto les proponía, ¿vale? Entonces, en este caso, y cuando se comparaban sacarina y azúcar, se veía que se tomaban exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues que sería la C, es decir, apretaban la palanca un número de veces mayor a la sacarina que cuando se les suministraba cocaína, ¿vale? La B es falsa, no pulsaban más por cocaína que por azúcar, de hecho era al revés, y por sacarina, cuando se les planteaba sacarina y azúcar, lo hacían exactamente el mismo número de veces, ¿vale? Por tanto, la C, ¿de acuerdo? Esta la he contrastado también para estar seguro de cuando venía aquí que estuviera cierta, pero sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta o pasamos? Supongo que bien, ¿no? Ahora os tengo... Pasamos. La C. Yo marqué la C. Sí, pues estaría bien, ¿vale? Es la C, sí. Dice, venga, Risolati y Sinigaglia. Dice, según ellos, ¿qué ocurre? En nuestro cerebro se activan las mismas neuronas tanto al sentir nosotros mismos una determinada emoción como al percibir que otra persona la siente. B, no se ha propuesto ninguna hipótesis acerca de los mecanismos neuronales de la empatía. Es decir, estos van por otro lado. O C, dicen que no, que la empatía no tiene ninguna función en la supervivencia de la especie y por tanto no tiene ningún tipo de función adaptativa. Vale, pues Regalito. Esta yo creo que es bastante fácil, que es la A. La A. Entonces, evidentemente, esto que os contaba yo de las neuronas espejo, ¿vale? Que nosotros, para interpretar el mundo que nos rodea, nosotros tenemos estas neuronitas que lo que están haciendo es repetir lo que están viendo para ayudarnos a entender lo que sucede ahí fuera. En el caso de las emociones ocurre exactamente igual, ¿vale? Entonces, nosotros cuando estamos viendo a alguien llorando, tenemos ahí como un circuito de neuronas que en cierta forma están reproduciendo los mismos circuitos neurales y por eso nosotros nos sentimos empáticos a la gente, ¿vale? Porque estamos más o menos sintiendo la misma emoción que la otra persona que está enfrente siente. Por tanto, 14, la A. ¿Vale? Y voy para la 15. Dice... a ver... 15. Según Adelman y Zahong, poner cara de felicidad o de bienestar, A, nunca puede ayudarnos a sentirnos mejor, B, es una creencia apoyada por la hipótesis de la retroalimentación facial de las emociones, o C, no influye sobre nuestro estado de ánimo tal y como demostraron Rutledge y Hapka, quienes sean estos dos, ¿vale? Pues en este caso, ¿vale? La teoría o la hipótesis de la retroalimentación facial es la que nos dice que si nosotros ponemos cara de felicidad o de bienestar, ¿vale? Esto puede provocar que también nosotros, o sea, que nos empecemos a sentir felices y contentos con nosotros mismos, ¿vale? Es el experimento aquel que decíamos que a dos grupos, a uno se le obligó a estar así durante un tiempo, ¿vale? Poner cara así la sonrisa, a ver que me miren, ponerse así la sonrisa, ¿vale? Y les obligaron a realizar una tarea, mientras que había un grupo de control donde tenían la cara normal. Pues bien, cuando terminó el experimento, les preguntaron emocionalmente cómo se sentían y los que habían estado así, ¿vale? Pues estos habían sacado, o sea, estaban más contentos que los que no habían puesto esa cara. ¿Os acordáis que en clase decíamos, vosotros ir al examen así, ¿vale? Y saldréis contentos del examen, ¿vale? Pues esta sería la B, ¿de acuerdo? Esta, ¿os acordabais de esta? Sí. Sí. Ay, me alegro. Estas, cuando las vi el otro día que las enviaste, dije, ay, mira, Estas son fáciles. Sí. Y esta que viene también, aparte está súper relacionada con la 15,
Dice, los trabajos sobre la influencia interpersonal de nuestras expresiones emocionales muestran que la decisión consciente de tener una determinada actitud hacia lo que acontece, A, puede modificar el modo en el que reacciona todo el organismo e influir en cómo nos sentimos, B, nunca modifica el modo en el que reacciona todo el organismo, o C, solo modifica el modo en el que reacciona todo el organismo ante emociones de enfado. Vale, pues esta es la A. ¿Vale? Sí. Y aparte que es lo que se dice siempre, ¿vale? La actitud con la que vayas por la vida, pues te va a facilitar mucho las cosas. Bueno, pues eso a mí me funciona menos los lunes por la mañana. Yo los lunes por la mañana mi actitud es una mierda. ¿Vale? Luego lo que os digo siempre, estas frases que dicen siempre, nunca, todo el tiempo, exclusivamente, cuidado con ellas porque suelen ser mentira directamente, ¿vale? Suelen ser falsas. ¿Vale? Por tanto, ¿vale? Y la C no, o sea, solo modifica cuando estamos enfadados, manda huevos, si eso fuera así. ¿Vale? Dice la 17, que esta la preguntabais por el grupo, ¿no? Dice, Pápez hipotetizó A, que el circuito de Pápez constituía el mecanismo central de la emoción, B, que el hipocampo, el giro cingulado, el hipotálamo, el núcleo talámico anterior y sus interconexiones constituyen el mecanismo central de la emoción, o C, las dos alternativas son correctas. ¿Vale? Pues las dos son correctas, ¿vale? Sí. Es decir, Pápez lo que proponía era aquello que él llamaba el sistema límbico, que de hecho el sistema límbico son todas esas estructuras, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, el giro angulado, es decir, todas esas que están enterraditas debajo del cerebro y que están relacionadas, y la amígdala incluida, ¿vale? Que está relacionada con las emociones, con el procesamiento de las emociones, ¿vale? Entonces, pues, bueno, y claro, como lo descubrió él, pues le puso su propio nombre, el circuito de Pápez, ¿vale? Y de hecho, acordaos que creo que en clase comentamos que este señor llegó mucho antes de que llegaran Cannon, Barr, James y Lange, ¿vale? Con sus propias teorías. De hecho, él llegó antes y él dijo, señores, debajo del cerebro tenemos lo que es el centro de las emociones, ¿vale? Y luego ya se fue un poquito más especificando y se fue un poquito más teniendo claro que la amígdala tenía un peso muy gordo, y bueno, ya se empezaba con el debate de qué llega primero, la emoción o el sentimiento, o llegan a la vez, pero eso ya fueron los que llegaron detrás de él, ¿vale? Porque Pápez llegó, contó su papo, llegó mucho antes y dijo, esto es así, ¿vale? Existe un sistema límbico que consta de todas esas estructuras y tiene que ver con el procesamiento de todas las emociones. ¿Vale? Dice la 18, los cambios en el aparato fonador que se piensa que han sido imprescindibles para la aparición del lenguaje, ¿dónde aparecieron por primera vez? ¿En el Homo habilis, el Homo erectus o el Homo heidelbergensis? Que mira, ahora estando aquí en Suiza, esto suena como estar en el supermercado y ver tomates. Heidelbergensis. Vale, pues pues justo es el Homo heidelbergensis, ¿vale? ¿Os acordáis que nosotros decíamos, para poder hablar, ¿vale? Para nosotros poder desarrollar un lenguaje adecuado, teníamos que llevar a cabo una serie de cambios en nuestro aparato fonador, ¿vale? Una de ellas era que nuestra laringe bajase un poco para permitir el lenguaje a expensas de que tuviéramos ahora más facilidad para atragantarnos con la comida, ¿vale? Por eso el lenguaje ya lo diré, es una ventaja evolutiva, porque si no, nos hubiéramos muerto si eso no hubiera sido útil, ¿vale? Entonces, ¿dónde se empieza a ver ya esos cambios? Pues en la C, ¿vale? Con el Homo heidelbergensis, ¿vale? Dice la 19, dice, ¿a qué nos referimos si hablamos de asimetrías funcionales en el cerebro? Esta es fácil si te paras y te detienes ante tanta palabra rara. Vamos a ver. Dice, ¿a las diferencias de tamaño que existen en las áreas cerebrales? No, porque las diferencias de tamaño serían asimetrías morfológicas, ¿vale? Estas vienen en el siguiente apartado del libro. Dice, B, a la lateralización cerebral de las funciones cognitivas. Esta es la correcta, Sí. ¿vale? Porque están hablando de asimetrías funcionales, es decir, que un hemisferio se dedique a una función concreta, mientras que la otra parte simétrica del otro hemisferio haga otra cosa distinta, ¿vale? Pues en este caso el lenguaje, bueno, y de hecho esta pregunta sale de ahí, el lenguaje presenta una lateralización total, es decir, es funcionalmente asimétrico, porque en el hemisferio izquierdo tenemos toda la parte más sintáctica, gramatical, etcétera, etcétera, del lenguaje, mientras que en la parte derecha tenemos la parte relacionada con las emociones, ¿vale? Y luego la C tampoco sería,
porque las diferencias en densidad en materia gris vuelven a ser asimetrías morfológicas, ¿vale? Es decir, la cantidad de algo no deja de ser una densidad, una cantidad de materia, ¿vale? Por tanto, eso se volvería a ser una asimetría morfológica, ¿vale? Por tanto, la C tampoco, sería la B. Es la B, sí. Venga, Hickok y Poepel, ¿vale? Dice, en su modelo de doble ruta, ¿qué pasa cuando recibimos información oral? ¿Vale? Acordaos que Hickok y Poepel tenían esta doble vía, ¿vale? La dorsal y la ventral, y estos eran mucho más interconectados, ¿vale? Igual que teníamos el modelo de Guestwind y el otro, que ahora no me va a salir el nombre, que decían que el área de Broca hace una cosa y el área de Wernicke hace la otra, estos eran como mucho más enredados, ¿vale? Como que aceptaban que todo era un proceso que todo ocurre junto, ¿vale? Entonces, Hickok y Poepel dice, cuando recibimos información oral, se tiene que comprender el lenguaje mediante la asociación de los sonidos con sus representaciones, tiene que poder reproducir el lenguaje, o C, las dos alternativas son correctas. ¿Vale? Pues son las dos correctas. Es decir, cuando nosotros recibimos la información oral, se nos tiene que abrir, por un lado, en este circuito, es decir, tenemos que realmente entender lo que se nos están diciendo, es decir, la representación de la idea que se nos está diciendo y asociarlo con el sonido que estamos... Perdón, lo he hecho justo al contrario. Es decir, primero, recibir el sonido por el oído, ¿vale? Y esos sonidos, esos fonemas representan una idea a la que tenemos que acceder para poder entender qué nos están diciendo, ¿vale? Pero a la vez también tenemos que ser capaces de reproducir el lenguaje, ¿vale? Porque si no pudiéramos reproducir el lenguaje, no podríamos tampoco hacer corresponder lo que estamos oyendo con esas representaciones y esos significados, ¿vale? Por tanto, sería la C, es decir, lo necesitamos todo, tanto acceder a la fonología, al cómo se dicen las cosas, como también acceder a su fonética, es decir, cómo se pronuncian esas cosas, porque todo ello es lo que nos va a permitir, según este modelo, poder entender el lenguaje oral, ¿vale? Entonces la 20 sería la C, las dos serían correctas, ¿vale? Dice aquí, entre los modelos que explican el aprendizaje de la lectura, el modelo del triángulo de Seidenberg propone que la asociación entre las palabras escritas y las representaciones fonológicas y semánticas de estas se lleva a cabo ¿dónde? En el área de Broca, en la de Wernicke o de manera bidireccional en unidades ocultas. Pues esta aquí han ido a pillar con esta, pienso yo, esta es una de las más difíciles, creo yo, porque de todos los modelos, yo me acuerdo que este lo pasamos como bastante por encima, porque dijimos, este es el menos importante de todos, pero si recordáis dijimos que es conexionista, ¿vale? Hablábamos dibujábamos aquello de las bolitas estas de redes neuronales. ¿Qué quería decir esto del triángulo de Seidenberg? Pues que al venir de un modelo conexionista, los modelos conexionistas, ya sea el lenguaje o ya sea cuando entendemos el cerebro como una red compleja de neuronas, se está dando alimentación o retroalimentación o feedback tanto en un sentido como en el otro, ¿vale? Entonces, en este caso, este modelo, al pertenecer al conexionismo, siempre todas estas asociaciones se producen de manera bidireccional entre unidades ocultas, ¿vale? Yo diría que esta quizá es la más difícil de todas, simplemente porque está como enterrada bajo todos los modelos y creo que el libro le dedica como media página ni llega, ¿vale? Entonces, esta, a no ser que la supieras directamente o que relacionases el triángulo de Seidenberg con el conexionismo, esta era una putada, ¿vale? Porque son cosas, esta es literalmente una frase del texto, ¿vale? ¿Sí? Porque yo la tengo bien porque me acordé de lo de caballo, montar, nadar. ¿Qué fue lo que dijimos? Que no me acuerdo. Dijiste que caballo iba con montar y que nadar no. Entonces que lo mismo te acordabas si era de montar a caballo que caballo a montar. Claro, pues ahí era, claro, sí, o sea que sí, me acuerdo que dibujábamos las bolitas estas, entonces si yo escuchaba la palabra caballo, si esta es la neurona, digamos así, nadar y esta montar, pues esta conexión se empieza a hacer mucho más fuerte que esta. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que caballo y montar vayan juntas es mucho más elevada que ver un caballo nadando. Pero sí, ahora que a mí me vino el caballo y me vino montar y muy bien. Pues muy bien, y te montaste a la pregunta, oye, pues me alegro.
Pues muy bien, porque esta, fíjate, cuando la vi dije, ay, no sé yo si esta la van a sacar para adelante, porque sé que lo pasamos muy por encima, ¿sabes? Porque no le di tampoco demasiada importancia a esta. Eso sí, a la que sí que le dimos importancia fue a la que viene ahora. Dice, las células de lugar... Ay, que me quedo sin batería. Bueno, me da tiempo. Las células de lugar, son neuronas específicas del hipocampo, la amígdala y el córtex. B, su actividad es independiente del contexto o de señales sensoriales específicas. O C, son neuronas piramidales que disparan o responden selectivamente cuando el animal se encuentra en un determinado lugar. Pues esta, justo la vimos la semana pasada, Sí. que es la C, ¿vale? Las células de lugar son las que en este laberinto, ¿vale? Que veíamos con la ratilla, ¿vale? Este laberinto en forma de S, ¿vale? Pues cuando veía, ¿os acordáis que decía? Cuando veo una foto mía, se disparan ciertas células para hacerle ver que está aquí. Si luego de repente está escuchando una canción de Chenoa, ¿vale? Pues en este área, ¿vale? Pues se recuerda dónde está, ¿vale? Estas son las células de lugar y luego estaban las otras que os decía, las células de rejilla, ¿vale? Que esas eran el GPS biológico, ¿vale? Por tanto, la 2 es la C. La A, ¿por qué no? Porque no son específicas, ¿vale? Lo que digo siempre, todas estas respuestas que dicen nunca, siempre, específico, exclusivamente, tener cuidado de ellas. Y la B, justo lo contrario, o sea, son células de lugar precisamente porque son dependientes del contexto en el que se encuentra la rata en ese momento. Luego la 23, que mira, esta creo que la preguntó alguien en clase, en la última clase. La información polimodal que va a procesar el hipocampo llega a esta estructura a través de ¿dónde? La corteza entorrinal, el subículo o los cuerpos mamilares. Entorrinal. Pues llega, ¿vale? Por la corteza entorrinal, ¿vale? ¿Os acordáis que decíamos que el hipocampo era la puerta de entrada y que las memorias tanto entraban como salían por las mismas puertas, ¿vale? Y decíamos que las dos entradas eran la corteza entorrinal y la corteza parahipocampal, ¿vale? Entonces, de todas estas tres puertas, la puerta de la puerta de entrada por donde va a procesar el hipocampo es a través de la corteza entorrinal. ¿Vale? ¿Habéis hecho alguna bien esta pregunta? ¿Alguien contestó esta? No, No, pues, yo esta no la contesté porque me sonaba, pero no estaba segura y entonces ante la duda no mejor. la contesté. Sí, Sí, mejor. Yo porque no es la que- contesté tampoco. Yo no la contesté porque me la sabía, pero sin razonarla, me la sabía porque me había salido en otro test, pero como no sabía si justamente era la pregunta del enunciado, digo, me la estoy Claro, jugando sin a mí me saberme. pasó igual, Pues habéis, Yo pues es que la hice bien. dije, no. pues habéis hecho de puta madre, porque estas preguntas es o las sabes o no te las puedes porque no se puede razonar, ¿vale? Esta es o la sabes o no la sabes. Yo Entonces, me muy acordé de la clase y sí la puse bien. Ah, ¿te acordaste de esta fue la que dije, mirad, tengo dos puertas, ¿no? Yo soy el hipocampo, pues esa puerta es la corteza entorrinal y la otra es la parahipocampal. Pues mira, pues me alegro, mi casa como un hipocampo. Vamos con la 24. Dice, se ha sugerido que la secreción de BDNF a partir del terminal presináptico puede contribuir a la potenciación a largo plazo temprana a través de la modificación de proteínas ya existentes, la síntesis de nuevas, de proteínas específicas o el incremento de la concentración de calcio tras la interacción del BDNF con el receptor NMDA. Esta salió literal en un examen de los que vimos, ¿vale? Y es la modificación de proteínas ya existentes, ¿vale? Porque estamos hablando de la secreción de BDNF desde el terminal presináptico, ¿vale? No desde el postsináptico. Cuando se secreta BDNF del terminal presináptico, lo que se puede, o sea, es una garantía o es un método para modificar algunas proteínas que ya existen, ¿vale? Luego, el BDNF postsináptico, lo que sí que puede ya es sintetizar, hacer cambios en proteínas existentes, o algunas nuevas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sería la 24 la... ¿Vale? Y luego la 25, que esto también me ha hecho ilusión que salga, ¿vale? Porque el óxido nítrico, a ver si me lo habéis hecho bien. Dice, en relación con el óxido nítrico o monóxido de nitrógeno, A, es liberado mediante la exocitosis de las vesículas sinápticas tras la despolarización de la membrana neuronal. B, lleva el mensaje retrógradamente desde las espinas dendríticas hacia los botones terminales de los axones. O C, su acción biológica es llevada a cabo a través de la unión a receptores específicos de membrana.
¿vale? Pues sería la B, lleva el mensaje sí. retrógradamente, es decir, este era el que, a ver que me vuelvo aquí, si nosotros teníamos las dos neuronitas, ¿vale? Acordaros que el óxido nítrico es un gas, ¿vale? Entonces él se formaba aquí, ¿vale? Cuando el calcio se juntaba con la CAM, no sé qué, no sé cuántos, se producía el NO, ¿vale? Que decía, esto no significa no, es el óxido nítrico, que es un gas que lo que hace es, como es permeable al ser un gas, sale de esta membrana, entra por esta membrana y lo que hace es aumentar el número de vesículas, ¿vale? Sí. Presinápticas para que se libere más neurotransmisor aquí donde sea, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que hace? Viajar desde el axón de una hacia las dendritas del anterior. Esto no es lo normal, esta dirección. Lo normal es que todo el mundo vaya en este sentido, de la presináptica a la postsináptica. Por eso se dice que el óxido nítrico va de forma retrógrada, es decir, va hacia atrás. ¿Vale? Así que esta sería, que hemos dicho, la B, lleva el mensaje retrógradamente. Sí. Y ya está, ya hemos terminado.